Saludos y bendiciones, queridos hermanos y amigos que están conectados con nosotros por medio de nuestro canal de YouTube. Reciban un cordial saludo. Es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente esta semana compartiendo la palabra del Señor. Les damos una calurosa bienvenida a nuestro culto online. Y me gustaría en este momento, queridos hermanos, que pudieran tomar sus Biblias y, si son tan amables, ponerse de pie y acompañarme a una corta lectura para dar inicio a nuestro culto. Abran sus Biblias entonces en el Salmo 90 y estaremos leyendo unos versículos del versículo 1 al 12. Salmos 90, versículos del 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hasta aquí dejamos la lectura, amados hermanos, una lectura preciosa que nos habla de la eternidad de nuestro Dios, de nuestro Creador, y que nos habla de ese poco tiempo que nosotros tenemos en esta tierra, que somos como esa hierba que florece y se seca y es cortada, hablando de nuestro tiempo de vida en esta tierra. Y me gustaría que meditemos en este último versículo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que el Señor nos enseñe y nos ayude a actuar, a hablar y hacer las cosas con sabiduría para dar gloria a su nombre mientras estemos en esta tierra, mientras este corto tiempo que estamos en esta tierra, que sean para glorificar y alabar el nombre de nuestro buen Dios. Me gustaría ahora que me acompañen entonces con una corta oración para dar inicio al culto y luego pasaremos a las alabanzas. Oh Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a ti, Dios eterno, para darte gracias por un nuevo día más, por una semana más que ya ha pasado, Señor, y que tú has tenido misericordia de todos nosotros. Reconocemos, oh Señor, que no merecemos nada de ti. Reconocemos nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor, y venimos delante de tu trono, oh Dios, a que tú puedas perdonar nuestros pecados y nuestras faltas. Tú que eres nuestro Dios, tú que eres nuestro Padre Celestial, Señor, y misericordioso, rogamos que tengas misericordia de tu pueblo en esta mañana, Señor. Te reconocemos en nuestros caminos, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, y reconocemos la necesidad tan grande que tenemos de ti en nuestras vidas, oh Dios. Por eso nos presentamos delante de ti, Señor, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz, rogando misericordia, rogando perdón, rogando que tú, Señor amado, puedas llenar nuestras vidas con tu presencia y nos ayudes a meditar que la vida es corta, que pronto se terminará, Señor, y que a menos que te tengamos a ti en nuestras vidas presentes, Señor, seremos echados, seremos apartados de ti por toda la eternidad. Ayúdanos entonces a acudir a la cruz, ayúdanos a correr a los brazos de Cristo como el buen Salvador. Y que tu palabra el día de hoy, Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón. Usa a tu siervo, Señor, para predicar tu palabra con denuedo,
para que tú, Señor amado, transmitas el mensaje de tu palabra a tu pueblo. Y tu Espíritu Santo nos ayuda a ponerlo en práctica en nuestras vidas cada día, oh Dios, para que de esta manera podamos glorificarte y honrar tu santo nombre en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y rogamos que ahora prepares nuestro corazón para alabarte, para bendecirte a través de estos cánticos, Señor, porque tú eres digno de gloria y alabanza, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro bendito Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pueden tomar su asiento. El Señor les bendiga. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que
Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Muy bien, mis amados hermanos, después de esta preciosa alabanza y adoración a nuestro buen Dios y después de haber dispuesto nuestro corazón para escuchar su palabra, me gustaría entonces invitarles una vez más a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que hemos estado estudiando durante todo este tiempo que el Señor nos ha permitido. Y hoy nos encontramos ya en el final del capítulo 13, en los últimos versículos, del 53 al 58. Antes de empezar con la lectura y empezar con el tema en sí, me gustaría contarles una pequeña historia a modo de ilustración para nuestro tema. Se cuenta la historia que hace muchos años atrás había un hombre que fue usado mucho por el Señor, un hombre misionero quien plantó iglesias, quien predicó el evangelio por muchos lugares en todo el mundo junto con su esposa. Se dice que este hombre un día decidió ya no continuar con la plantación de iglesias y la predicación de la palabra, sino que decidió volver a su casa, decidió volver a su hogar junto con su amada esposa, porque creía que era el tiempo ya de culminar esta labor que el Señor le había mandado hacer, porque ella estaba avanzado también en edad. Se dice que este hombre entonces volvió con su esposa y en aquellos tiempos, como no había aviones, pues decidieron volver en barco. Y da la casualidad que en este barco iban con ellos también tripulantes, personas de mucha importancia, personas de mucha eminencia que vivían en el pueblo, en la ciudad de donde este hombre venía. Y se dice que al llegar al puerto, había un montón de personas, un tumulto de personas con pancartas, con regalos, con cosas, con presentes para aquellas personas que venían en aquel barco, que eran personas famosas, para recibirlos en su tierra, en su nación. Pero a este hombre nadie lo estaba esperando. Nadie vino a recibirlo. Él llegó solo con su esposa y él al mirar esto y recordarse de todo lo que el Señor le había permitido hacer, dice que su corazón se entristeció. Su semblante cambió y llegando a su casa, su esposa pudo percatarse de este cambio en la actitud de su esposo, que estaba de una manera triste. Y se acercó a él a preguntarle: esposo mío, te noto triste, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿En qué puedo ayudarte? Y este hombre le dijo: ¿has visto ese montón de gente que vino a recibir a estas personas que venían haciendo cosas extraordinarias, pero que no tenían nada que ver con el reino de los cielos? Eran personas famosas y les vinieron a recibir, y nosotros que venimos plantando iglesias, predicando el evangelio, discipulando a personas durante muchos años, nadie nos vino a recibir en nuestra propia casa. Entonces su amada esposa, con una respuesta muy sabia, lo miró y le dijo: amado esposo, el problema es que ni tú ni yo hemos todavía llegado a casa. Esto confortó completamente el corazón de este hombre, de tal modo que él meditó en lo que su esposa le había dicho y se arrodilló a dar gracias a Dios y recordó que nuestra recompensa no está en esta tierra, que nuestra recompensa está en el reino de los cielos y que un día seremos recompensados por nuestro mismo bendito Salvador y Señor Jesucristo.
Y esto, hermanos, ayudó mucho a este hombre para alegrar su corazón. La sabia respuesta de su esposa. Bien, con esto dicho, entonces me gustaría invitarles a que podamos leer el texto que nos corresponde estudiar en este día, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 53 al 58. Dice así entonces la palabra del Señor. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal modo que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hasta ahí dejamos la lectura, mis amados hermanos. Acompáñenme en una corta oración, por favor. Señor y Dios, una vez más damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en este tiempo a pesar de esta pandemia. Señor, por este medio para escuchar tu palabra, Señor, para compartir con nuestros hermanos. Te damos gracias por tu palabra y rogamos, Señor, que ella hable a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra que tú envías no vuelva a ti vacía, Señor, sino que dé el fruto por la cual tú la has enviado, Señor. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Danos entendimiento, danos sabiduría para aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, nos encontramos entonces, hermanos, en el cierre de estas parábolas que nos revelan el misterio acerca del reino de los cielos. Como ustedes recordarán, a lo largo de este capítulo 13 de Mateo, hemos visto cómo el Señor empezó a hablar y a enseñar por parábolas a sus discípulos. Y nosotros juntos hemos podido entender sus propósitos y el significado que tiene el misterio del reino de los cielos a través de estas parábolas y también el tiempo en que éstas abarcan a lo largo de toda esta enseñanza, que prácticamente están entre la primera y la segunda venida de Cristo a esta tierra. Algo que llama mucho la atención en las distintas parábolas del Señor es el significado escatológico referente a los últimos tiempos. Algunas de estas nos han brindado desafíos, otras nos han dado reflexión, exhortación y consuelo. Pero todas estas han sido expuestas por la claridad de las Escrituras y en la dirección del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Concluimos entonces que en estas parábolas hemos tenido suficiente luz para poder comprender las enseñanzas que Cristo quiso transmitir acerca del reino de los cielos y que nosotros haremos bien en creer y meditar y poner en práctica en nuestras vidas sus advertencias, para no desviarnos del camino y ser arrojados al horno de fuego eterno, ya que allí será el lloro y el crujir de dientes, como bien dicen estas parábolas. El día de hoy entonces concluiremos con el estudio de las parábolas. Y ¿saben algo, mis hermanos? Nosotros podríamos pensar que después de tanta enseñanza, después de tanta muestra de poder y de milagros asombrosos por parte de nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, muchas de estas personas que lo escuchaban podrían haber llegado a la conclusión de que verdaderamente este era el Mesías prometido. Pero sin embargo, nosotros podemos ver en la Escritura que esto no fue así, sino todo lo contrario. Podemos ver que Jesús fue rechazado en aquel entonces. Jesús fue rechazado por los suyos. Jesús fue rechazado en su pueblo. Esto nos lleva entonces a nuestro primer punto. Cristo rechazado por los suyos. Versículos 53 y 54. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían,
¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Sin duda alguna, hermanos, nosotros sabemos que Jesús fue el mayor ejemplo de rechazo y hostilidad. No solo fue rechazado por las personas de las regiones donde él caminó y enseñaba, y donde ejerció la mayor parte de su ministerio, sino que también fue rechazado por los de su propia ciudad, aún por su propia familia, por aquellos que le vieron crecer y que fueron testigos de su vida terrenal desde que Cristo fue pequeño. Muchas de estas personas fueron testigos del ministerio terrenal de Cristo. Seguramente escucharon sus enseñanzas, seguramente fueron testigos oculares de sus milagros y probablemente muchos se beneficiaron, pero aún así lo rechazaron. De igual manera, al escuchar y ver lo que Jesús hablaba y decía, dice el texto que muchos se escandalizaban de él. La narrativa entonces del evangelista Mateo en estos últimos versículos del capítulo 13 es el cierre de esta sección de parábolas. Mateo nos dice que terminando Jesús estas parábolas, se fue de allí. Recuerden que él estaba con sus discípulos en casa de uno de ellos en la región de Capernaum y explicándoles el significado de las parábolas, según nos dice el versículo 36 de este mismo pasaje. Después de esto, entonces, el relato dice, Mateo, que Jesús se fue de allí y empezó a enseñar en la sinagoga de Nazaret, que es la tierra de Jesús, donde Jesús se había criado, pues Jesús era nazareno. En su ciudad el Señor continuó enseñando incansablemente las verdades del Evangelio, las verdades acerca del reino de los cielos. Y tal vez uno podía decir, bueno, Jesús ha venido enseñando desde que el inicio de su ministerio por todas las ciudades, por todas las aldeas, y haciendo milagros y ejerciendo su poder, y al volver a su tierra podría muy bien haberse podido tomar un descanso. Pero nosotros vemos que no fue así, sino todo lo contrario. El Señor llega a su tierra y Él continúa predicando el Evangelio. Hermanos, era uno de los llamados que el Señor tenía y que estaba escrito de Él en un salmo mesiánico, que hablaba acerca de lo que Cristo venía a hacer. Es un salmo que está en el Salmo 40, versículos del 8 al 10. Mire lo que dice el Salmo 40, versículos del 8 al 10, acerca de Cristo, acerca del Mesías cuando habría de venir. Dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y verdad. Esto es lo que Cristo vino a hacer en esta tierra una vez Él estuvo aquí. Y aunque ellos rechazaron a Jesús como el Mesías, a pesar de todo esto, nadie podía negar su sabiduría, nadie podía negar su poder, su integridad, y por eso decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? En el versículo 54. Esto se cuestionaban aquellas personas, hermanos, porque Jesús nunca había estudiado o nunca se había preparado en alguna escuela rabínica de la época. No era un hombre con títulos académicos o doctorado. De hecho, él heredó la labor de su padre terrenal, que fue carpintero. Esto era una labor o un trabajo muy humilde en aquel tiempo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que no era necesario que Cristo hiciera todo esto. Pues dice la palabra que Él es el Verbo de Dios, la sabiduría encarnada, el Maestro por excelencia. Vemos entonces que Jesús fue incansable con su labor en esta tierra. Él vino para anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Él vino para enseñar sabiduría a los mansos y sanar a los enfermos. Esto fue todo lo que encerró y desarrolló durante todo su ministerio cuando Cristo estuvo en esta tierra. Y el Señor no cesó de hacerlo, no se cansó de hacerlo. Confirmamos entonces, hermanos, que este es un gran ejemplo para todos nosotros. Para nosotros cristianos y en especial para aquellos que desean ser maestros, para aquellos que desean ser pastores, evangelistas.
el hombre de Dios debe estar preparado para predicar, exhortar, enseñar e instruir en todo tiempo. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo. Esa fue una de las recomendaciones que le dio ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante tomar en cuenta en este punto, para aquellos que sirven o desean servir en la obra del Señor, que muchas veces nuestro servicio no será recompensado. Es decir, que debemos estar preparados para recibir rechazo o indiferencia. Debemos estar preparados para recibir hostilidad de parte de las vidas de aquellas personas a las que vamos a servir. Nuestra labor o servicio muchas veces será menospreciado en diversas ocasiones, así como le pasó a nuestro Maestro. Por esta razón, Él es el mayor ejemplo a seguir, el de Cristo, quien nunca decayó, sino que por lo contrario sirvió hasta el fin. Saben, hermanos, en nuestros pocos años que tenemos de ministerio, de servicio a la iglesia, nosotros hemos podido experimentar situaciones de indiferencia y rechazo. Hubieron personas a las cuales no quisieron escucharnos cuando les quisimos brindar un consejo o les hicimos un llamado de atención por alguna falta que debía de ser corregida. No nos escucharon, nos menospreciaron. Pero hoy entendemos que si nuestro bendito Señor recibió rechazo e indiferencia de parte de los suyos, a nosotros no nos tocará menos. A nosotros no nos tocará menos. Por eso, si tú, querido hermano o hermana, deseas servir algún día en la obra del ministerio, no lo hagas motivado por la aprobación de las personas a las que tú vas a servir. No lo hagas motivado por eso, porque posiblemente no haya eso en sus corazones, sino todo lo contrario. Que tu motivación no sea la felicitación y el aplauso de la gente a la que tú deseas servir, sino que tú debes trabajar para la gloria de Dios, con la esperanza de que Él te recompensará en su reino, porque así como aquel misionero que volvió a su casa y nadie lo estaba esperando, nadie lo vino a felicitar, posiblemente te pase a ti lo mismo. Y es ahí donde debes recordarte que tu recompensa está en el reino de los cielos, porque así está descrito en la palabra de Dios, porque así le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Él fue rechazado por los suyos, Él fue menospreciado. Y para aquellos que ya están sirviendo, que posiblemente algún día te puedas enfrentar con esta situación de rechazo o de indiferencia, la pregunta es: ¿qué vas a hacer cuando esto suceda? ¿Cuál será tu reacción? Déjame decirte que si tú abandonas tu cargo, si tú abandonas tu servicio, quiere decir que tú estabas motivado por el aplauso o el trato de las personas a las que deseabas servir y no por la gloria de Dios. Debemos estar preparados para servir en este mundo, hermanos, aunque hayan personas a quienes les sirvas y no sean recíprocas contigo. Nosotros debemos estar listos aún en esos momentos para brindar amor, para brindar misericordia. Tal vez muchos nos odien y no sean agradecidos con nuestro trabajo, incluso hablen mal de ti y recibas calumnias y mentiras en tu contra. Pero por el contrario, tú debes estar dispuesto y estar listo para seguir adelante y no abandonar. Entonces la pregunta es: ¿tú estás listo para servir en el ministerio a pesar de todo esto? El único y más grande consuelo que nosotros tenemos es que el Señor no nos abandonará. El Señor no nos dejará y Él nos recompensará, y el lugar donde recibiremos la recompensa no será en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Esta debe ser nuestra esperanza, este debe ser nuestro enfoque. Todo lo que hagamos debe ser por Él y para Él, porque de Él es toda la gloria. Y cuando servimos con esto en mente, créeme, amado hermano, que podemos despreocuparnos por no recibir aplausos, por no recibir felicitaciones o aprobación de ningún ser humano en esta tierra, porque tenemos la aprobación del Padre, porque tenemos el apoyo de nuestro buen Dios, y la recompensa está preparada para nosotros
en el reino de los cielos. Mientras tanto, entonces recibiremos rechazo, recibiremos indiferencia, pero nosotros debemos hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que no debemos pagar a nadie mal por mal y que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Esta debe ser nuestra actitud ante la indiferencia, esta debe ser nuestra actitud ante el rechazo que las personas puedan tener. Dice la palabra que nosotros no debemos buscar venganza, sino que nosotros debemos procurar la paz con todo el mundo, como nos dice también Romanos capítulo 8, versículo 5. En cuanto a ustedes, estad en paz con todos, con nosotros procurar esa paz. Si he hablado todo esto, hermanos, es porque es lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Él había venido a servir y dar su vida en rescate por muchos, pero dice que los suyos no le recibieron, sino que todo lo contrario, lo rechazaron y lo menospreciaron. Lo golpearon, lo traicionaron y por último, lo colgaron en un madero y lo mataron. Esto fue lo que recibió nuestro bendito Salvador. Dios el Padre envía a su Hijo a dar su vida por nosotros los pecadores que nos habíamos alejados de Él, pero lastimosamente en aquel tiempo y hoy en día siguen rechazándolo. Ahora te hablo a ti, querido amigo o querida amiga que me estás escuchando en este momento. Que quizás tú has rechazado el mensaje del Evangelio y una y otra vez. Que quizás tú has rechazado a las personas que te han compartido el mensaje del Evangelio y no has creído en tu corazón a Cristo como tu Salvador. Déjame decirte que todavía hay esperanza, ya que la Biblia dice en Hebreos 3, versículo 15, que si hoy tú escuchas la voz de Dios, si escuchas el llamado de Dios a tu vida, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron aquellas personas allí en la ciudad de Nazaret en aquellos días. No desprecies a Cristo, no desprecies su palabra, porque si tú crees en Cristo como tu único Salvador, reconociendo tus pecados y arrepintiéndote de ellos, el mayor de los milagros será hecho en tu vida, que es la salvación de tu alma, que es el mayor regalo, el mayor milagro que el hombre pueda recibir. Pasamos entonces a nuestro segundo punto, mis hermanos. Cristo es menospreciado. Versículos 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Hermanos, la evidencia nos deja ver en estos versículos que esta gente conocía muy bien a Jesús. Lo habían visto crecer, probablemente de pequeños algunos jugaron con él. Ellos fueron testigos de la vida perfecta de Jesús desde su niñez. Seguro Jesús fue un muchacho distinto a los demás, un joven distinto a los demás, porque la palabra de Dios dice de él que él no tuvo pecado en su corazón. Él no pecó en toda su vida antes de comenzar su ministerio en esta tierra. Pero aún así lo rechazaron su palabra, se maravillaban de él. Se maravillaban en el sentido de desprecio, diciendo, ¿pero quién es este? Porque si usted nota bien este texto, hermanos, está escrito en una connotación gramatical de rechazo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién es este hombre? ¿Qué se cree? Su padre es un simple carpintero. No es nadie. Su madre es María y sus hermanos Jacobo, José, Simón. Y todas sus hermanas están con nosotros. Porque acuérdese que en aquel entonces, aún la familia de Cristo no creía en él. Sin embargo, a pesar de rechazar a Jesús como el Mesías, ellos se maravillaban por la sabiduría que salía de la boca de Jesús. Ellos se maravillaban por los milagros que él hacía. Y podemos ver que estas dos características estaban muy claras y resaltaban en el Antiguo Testamento como características del Mesías prometido. Acompáñeme, por ejemplo, a Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2 dice, acerca del Mesías dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y luego en el capítulo 35 de este mismo profeta Isaías,
capítulo 35, versículo 5, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y déjeme decirle, amados hermanos, que estas personas conocían muy bien estos textos, que hablaban de las características distintivas del Mesías que había de venir. Y cómo no hablar de las profecías que se cumplieron en él. Habría de nacer de una virgen en la aldea de Belén, del linaje de David, que había de morir en un madero. Características que Cristo las cumplió. Dios se encargó, hermanos, de dar suficientes detalles para que el pueblo judío no perdiera de vista cuando Cristo llegara a esta tierra. Estos hombres y mujeres habían visto crecer a Jesús en Nazaret. Nazaret era una ciudad pequeña, y ustedes saben que en una ciudad pequeña todos se conocen. Y cuando escucharon hablar a Jesús, cuando le vieron hacer sus milagros, ellos debían haberse dado cuenta de que él cumplía con aquellas características del Mesías prometido. Pero en lugar de aceptarlo, en lugar de reconocerlo como Mesías, se fueron en contra de toda la evidencia que tenían y decidieron en sus corazones no creer en él. Y lo rechazaron. La evidencia estaba allí, pero ellos decidieron no creer. Y nosotros podemos decir: pero qué terco que era este pueblo de Israel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de tan despliegue de poder que Cristo mostró, después de tanta evidencia y señales que él hizo y palabras portentosas que salían de su boca, ellos no creían? ¿Cómo es posible que el mundo y que la gente en aquel entonces no crea en Cristo? Déjeme decirle, querido hermano, que ese es el veredicto de Dios hacia toda la humanidad. Mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Pablo dice algo sorprendente y nos muestra el por qué tú y yo y todo el mundo necesita creer en el Evangelio para ser salvo de la ira de Dios. Mira lo que dice Romanos 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios ha dado al hombre suficiente evidencia acerca de sí mismo. Él le ha dado al hombre la capacidad de poder interpretar adecuadamente esa evidencia a través de la creación, para que el hombre pueda reconocer y pueda ser convencido por la evidencia que Dios ha dejado de que existe Dios. Entonces, no es por falta de información que los hombres no creen. No es porque los argumentos no sean convincentes, es porque el incrédulo simplemente se ha decidido en su corazón no creer a pesar de las evidencias. No se trata de un problema intelectual entonces, sino que se trata de un problema moral, porque la rebeldía del hombre hace que su corazón se vuelva incrédulo ante las maravillas, ante la creación, hacia los mandatos que Dios ha dejado para nosotros. En aquel tiempo estas personas se habían encontrado con el hombre más maravilloso y extraordinario de la historia. Ellos conocían las profecías que anunciaban la venida de Cristo. Ellos fueron testigos de su sabiduría y de su poder, pero aún así lo rechazaron. Para ese entonces, Jesús había desplegado grandemente su poder. Él había sanado todo tipo de enfermedades, él había calmado la tempestad, había echado fuera demonios, había resucitado a un muerto y muchas otras maravillas. Pero aún así, esta gente se rehusó a creer en él. Un comentarista dice acerca de la incredulidad lo siguiente. Dice: la incredulidad distorsiona seriamente nuestra capacidad de razonar, y eso produce en el hombre un terrible y destructivo autoengaño. Se lo voy a leer nuevamente. La incredulidad
distorsiona seriamente nuestra capacidad de razonar, y eso produce en el hombre un terrible y destructivo autoengaño. Querido amigo o amiga que me estás escuchando, déjame decirte que si tú aún rehusas creer en el anuncio del Evangelio, si tú aún rehusas creer en Cristo como tu Salvador, déjame decirte que tú te estás autoengañando a ti mismo, a pesar de las evidencias que te muestra la creación, que te muestra la palabra de Dios. Tú has decidido no creer. No le sigas dando la espalda a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y ven a Él en arrepentimiento. No le sigas dando la espalda a Dios. Muchas veces ese engaño de incredulidad es simplemente para no someternos a la voluntad perfecta de nuestro Dios, porque muchas veces el hombre quiere ser su propio Dios. El hombre quiere ser su propio Dios. Y como un pastor dijo, si el hombre tuviera la capacidad de cambiar el Padre Nuestro, lo haría y oraría: Señor, venga a mi reino y hágase mi voluntad en esta tierra. El hombre sería capaz de hacerlo si pudiera, porque el hombre se considera su propio Dios. Querido hermano o hermana, también te hablo a ti y quiero decirte que si tú has llenado tu corazón de dudas y has buscado respuestas en la creación y en lugar de buscarlas en tu Creador, arrepiéntete también de esa actitud y abandónala. Abandona tu incredulidad y confía solamente en el Señor, ya que solamente Él puede dar descanso para tu alma. El hombre necio entonces se niega a admitir, a pesar de las grandes evidencias internas y externas que existen de un Creador, siguen empecinados en decir que todo lo que somos es producto de una explosión casual en el cosmos, cuando dos piedritas se chocaron en el espacio y todo empezó a crecer. Qué argumento más bajo y tan poco convincente, hermanos. La palabra de Dios, en cambio, en Romanos 1, versículo 21, nos dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta necedad no es de un necio que no escucha el consejo. Acuérdense que cuando leemos necio en el contexto bíblico, es una persona que no cree en Dios, no quiere creer. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Es de esa necedad que está hablando. Profesando ser sabios, se alejaron de Dios y no creyeron en Él, a pesar de la evidencia. Y aquí está el problema, hermanos. Es que el hombre no quiere humillarse ante Dios. El hombre no quiere darle el honor y la gloria que solo a Él le merece, porque no quieren reconocer el hecho de que no somos dueños de nuestra propia existencia, sino que tenemos un Creador y debemos estar sometidos a su voluntad, a su señorío, porque Él nos creó para su gloria. Este pueblo de Nazaret, que fueron testigos de la vida de Jesús, una vida íntegra y perfecta desde su niñez, se rehusaron en creer en Él. Rehusaron creer en Él por la expectativa del Mesías que ellos tenían. Ustedes saben, ellos esperaban un Mesías que venga con estruendo, con grandes prodigios y milagros, pero para que los libere de la esclavitud en la que ellos estaban. Pero Jesús viene a liberarnos del pecado, que es la esclavitud más grande que el hombre puede tener. Este pueblo de Nazaret fue testigo de esto. Y aún este rechazo e indiferencia del pueblo ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ahí en el profeta Isaías, hacia unos 700 años antes de Cristo, el profeta dijo lo siguiente. Capítulo 53 de Isaías, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Lo que ellos estaban haciendo en Nazaret, rechazar a Jesús,
menospreciar a Jesús y no estimarlo, estaba ya profetizado. Ellos tenían la evidencia delante de sus ojos, pero aún así, a causa de su duro corazón y su entendimiento entenebrecido, decidieron rechazar y no creer en Cristo. Pasando a nuestro tercer y último punto, entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús hacia esa incredulidad? Versículos 57 y 58. Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Hay un pasaje paralelo a este allí en Marcos, en el capítulo 6, versículo 2, donde surge una pregunta. Muy interesante, hermanos. Vaya conmigo a Marcos 6, versículo 2. Dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? Es decir, si Jesús no tuvo todas estas cosas de la mano de Dios, ¿de dónde las obtuvo? ¿Será por mano de Satanás acaso que él hace todas estas cosas? ¿O a lo mejor era un loco que se inventó todo esto para ganar popularidad en aquellos tiempos? Saben, hermanos, cuando una persona se encuentra con Jesús en el camino, solo tiene dos opciones. O lo aceptas como el Dios encarnado y como el Señor y Salvador de tu vida, o llegas a la conclusión de que Jesús estaba loco, o lo que es peor, estaba endemoniado. Esto es lo que nos muestra este pasaje de Marcos en el capítulo 3. Mire lo que pasó allí en Marcos capítulo 3. Esta fue la conclusión a lo que este pueblo judío en aquel entonces había llegado. Marcos 3, versículo 21. Dice: y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Hablando de la familia de Jesús, los suyos vinieron a él a buscarlo porque pensaban que Jesús se había vuelto loco. Y más adelante, en el versículo 22, dice que los escribas que habían venido de Jerusalén le decían que éste tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios es que Jesús echaba fuera a los demonios. ¿Notan las conclusiones, hermanos? ¿O Jesús era realmente el Hijo de Dios que vino en carne y dar su vida por los pecadores como nosotros? ¿O Jesús era un loco, o lo que es peor, un endemoniado? Estas personas de Nazaret tuvieron a la persona más grandiosa de toda la historia de la redención, al mismo Dios encarnado, a la segunda persona de la Trinidad, pero lo triste es que no le dieron la honra que él merece y lo trataron como quisieron y lo despreciaron. Mi pregunta entonces a ti, amigo que me estás escuchando: ¿qué vas a hacer tú con Jesús el día de hoy? ¿Tú crees que Jesús es Dios y crees en Él y te sometes a su señorío? ¿O simplemente vas a seguir rechazando el mensaje del Evangelio y piensas que todo esto es una mentira y vas a decidir seguir viviendo tu vida como si Dios no existiera? ¿Qué vas a hacer? Si tú te fijas bien, la incredulidad de estas personas les llevó a no recibir los beneficios de gracia de Dios a través de Cristo. Dice allí en el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto, por supuesto, no quiere decir que de ninguna manera la incredulidad de estas personas provocó que Jesús no hiciera muchos milagros o que no manifestara su poder, porque nosotros sabemos que el Señor es omnipotente. En otro texto paralelo en Marcos, dice que Él sanó a algunos. El Señor de hecho sanó a algunos, pero al ver la incredulidad, el Señor dejó de hacer milagros. Entonces, lo que Jesús hizo es limitar su poder, y lo que el texto nos dice es que Él mismo decidió no hacer milagros allí, por causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad entonces nos roba la oportunidad de ser recipientes de su gracia, porque los milagros de Jesús tienen un propósito,
Jesús no vino a hacer milagros por hacer milagros, sino que tenían un propósito y siguen teniendo un propósito, que es que el hombre quien recibe esa gracia y quien recibe ese milagro tenga una relación con el Dios, dador de esa gracia, dador de ese milagro, por medio de la fe. Tú entonces no puedes recibir un beneficio de Dios si no quieres tener una relación con el dador de ese beneficio. Lamentablemente, hay que decir que muchas personas que van a la iglesia van en busca de los beneficios, van en busca de salud, van en busca de que Dios les resuelva un problema económico, un problema familiar, etc. Pero sabes que, mi querido amigo y mi querida amiga que me escuchas, lo que Dios tiene para ofrecerte en el día de hoy no es una buena salud, no es dinero, no es resolverte tus problemas financieros u otro tipo de crisis por los que tú estés atravesando. Lo que Dios tiene para ofrecerte el día de hoy es a Cristo. Él es el regalo que Dios tiene para ti. Así que si tú no lo quieres a Él, no tiene sentido que quieras obtener algo de Él. Es por eso que Jesús no hizo allí ningún milagro en Nazaret, porque no tenía sentido hacerlo. Para nuestro Señor Jesucristo fue muy doloroso ver el rechazo de estos hombres en Nazaret, porque esto era una manifestación del grado de dureza del corazón que había en estas personas. Jesús sufrió rechazo, es verdad, a lo largo de todo su ministerio, pero en el caso específico de los habitantes de la tierra de Nazaret, fue muy doloroso precisamente porque ellos conocían a Jesús desde pequeño. Ellos lo habían visto. Él se había criado allí y lo rechazaron a pesar de la evidencia tan grande que tenía. ¿Qué tiene entonces todo este texto o estas palabras como aplicaciones para nuestra vida? Bueno, déjame decirte que lo primero que podemos ver es que estar maravillado por Jesús no es signo de salvación, no es sinónimo de salvación. Quiere decir que no basta con sentir admiración por Jesús. No basta con decir que tú crees en Él y que honras a Jesús. Si tú no estás dispuesto a rendirte ante Él y reconocerlo como el Señor de tu vida, no te servirá de nada que tú consideres a Jesús como una persona extraordinaria o importante. Y también aprendemos que todos los incrédulos son responsables de su incredulidad. Si tú eres incrédulo, es por la dureza de tu corazón. Tú eres incrédulo porque tú rehusas aceptar el señorío de Cristo sobre tu vida, y tú eres incrédulo porque tú quieres ser tu propio Dios. Tú no quieres rendirle cuentas a nadie, sino que quieres pecar libremente y no tener a nadie que te diga nada de lo que tú tengas que hacer. Pero recuerda, querido amigo, que esa incredulidad no te permitirá recibir los beneficios de Cristo. Pero sobre todo no te permitirá recibir el beneficio más grande que Dios ofrece, que es la salvación de tu alma por medio de la obra de Cristo en la cruz. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es la perla de gran precio. Jesucristo es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre y vino a morir en una cruz para tomar nuestros pecados y pagar la deuda que teníamos con Dios. Y es en base a esta obra que el Evangelio te ofrece salvación y vida eterna únicamente y exclusivamente por medio de Él, por medio de Cristo. Cree en Cristo, querido amigo y querida amiga. Cree en Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe, y entonces tendrás la salvación de tu alma. Es mi oración en esta hora que el Señor pueda haber hablado a tu vida y que tú no sigas rechazando más el mensaje del Evangelio, que no sigas rechazando más a Cristo, sino que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Oremos, hermanos. Oh Dios y Padre amado, cuán grande y maravillosa, Señor, es tu palabra. Cuán agradecidos estamos nosotros, oh Dios, que nos has salvado, Señor. Que no te fijaste en nuestros pecados, en nuestras rebeliones, sino que tuviste misericordia de nuestras vidas, Señor. Y dice tu palabra que tú nos transportaste de las tinieblas a tu luz, que estando muertos nos diste vida juntamente con Cristo. Y que todo esto no fue por nuestras buenas obras, porque no hay ninguna buena obra que pueda salvar al hombre,
sino que fue únicamente por medio de la obra de Cristo en la cruz, por pura gracia, por pura misericordia. Te damos gracias, Señor, y oramos en este momento para que tú, oh Dios, puedas tocar el corazón de aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su vida, que tú les muestres tu verdad, que tú, Señor, ablandes sus corazones, que ellos puedan recibir a Cristo con un corazón aceptable, con un corazón, Señor amado, rendido a ti, que reconozcan el señorío y el poder de Cristo en sus vidas y que decidan ahora vivir para tu gloria, Señor. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús y te damos gracias una vez más por tu palabra, por este tiempo, Señor, y encomendamos nuestras vidas en tus manos para que tú nos guardes, para que tú nos guíes, para que tú, Señor, nos enseñes a contar nuestros días de tal modo que adquiramos en nuestro corazón sabiduría para dar gloria de vida a tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro bendito, único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan una bonita semana. Hasta la próxima. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo.
dame a Cristo. Nada más deseo yo, nada más deseo yo, nada más deseo yo.